Si hay algo bueno que podemos sacar de estos tiempos pandémicos, es la gran circulación de películas y documentales que de otra manera no podríamos ver, o en todo caso podríamos ver en poquitos momentos, poquitos días, en algunos ciclos de cine, en algunas jornadas militantes. En cambio ahora, gracias a internet y los ciclos de cine virtuales, estamos pudiendo acceder a un montón de historias muy interesantes, de gran calidad, y que es necesario y es entretenido ver. Así que hoy les quiero traer un documental que se llama El Padre, dirigido por Mariana Ruti, que es la misma cineasta de la película Trelew, La fuga que fue masacre. Todos decían que mi papá se había muerto en un accidente de tren. Pero todo era confuso. Es un documental que se estrenó en 2016, que la directora se pone ella misma como protagonista, porque es su historia misma. Tiene que ver con la historia de su padre, Juan, que apareció muerto en 1973 en una circunstancia que rápidamente la policía y la familia estableció que había sido un accidente ferroviario. Pero después no se pudo indagar mucho más de esto. Y con esta muerte llegó el silencio de la historia de Juan Arruti, que era un dirigente gremial muy importante, vinculado al Partido Comunista, un dirigente importante también en Bahía Blanca, que había sido perseguido, había estado encarcelado y que había muerto en una época donde comenzaban fuertemente los crímenes políticos y el accionar de la AAA. Bueno, esta historia recién le llega a Mariana Ruti mucho más grande, cuando ella tenía 17 años, cuando un primo en el pueblo de Montehermoso, de la provincia de Buenos Aires, que es oriundo el padre de ella, le dice que en realidad ahí en ese pueblo todos decían que a su papá le habían matado por ser un dirigente político y un dirigente sindical. No había sido un accidente. Esto generó una conmoción en Mariana y muchas décadas después pudo empezar a indagar y tratar de descubrir qué fue lo que pasó, por qué hubo tanto silencio. En definitiva, cuál era la historia de ese padre que la precedió. Y esa película se trata de eso, de la búsqueda, de desentrañar los silencios. Centralmente es una película que intenta esclarecer las condiciones o las circunstancias de su muerte, pero en ese camino, digamos, que además fue el camino personal que yo hice, me fui dando cuenta que buscando las circunstancias de su muerte, investigando en la documentación, lo que me encontré fue con una dimensión de un militante gremial obrero que yo, si bien tenía unos muy breves trazos, no conocía a fondo para nada. El lugar central que él había tenido como dirigente obrero en Bahía Blanca, su compromiso militante con el PC lo tenía un poquito más claro, pero no el lugar central de su militancia gremial, ¿no? Entonces, digamos que la película, por un lado, busca las circunstancias de su muerte, pero termina delineando una biografía, ¿no? Termina apareciendo esos otros silencios vinculados con su recorrido, con sus decisiones, con sus convicciones que tampoco habían estado dichos, ¿no? Es decir, la muerte se había llevado todo, se había llevado todas las palabras, había instalado un silencio en el entorno familiar. Si bien es una película ubicada en los 70, no es una historia de los 70, o mejor dicho, es una historia personal, es una historia de personas. Del silencio que hubo en una familia, seguramente obligados por el contexto histórico, pero un silencio en fin, personas que decidieron no hablar. Y las consecuencias que trae ese no decir, y los vacíos que traen las pérdidas, en este caso de un padre. Por eso tiene un significado especial que sea la propia Mariana Ruti que cuente, bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? Que se ponga a averiguar, que se ponga a exponer. Uno podría preguntarse por qué hacerlo en público, por qué no tramitarlo casa, puertas adentro. Bueno,
La propia Mariana Ruti nos explica por qué esta decisión. Siempre que me han preguntado esto, Mariana Ruti. pienso que hay algo vinculado con que una película en realidad es como decir las cosas en voz alta, ¿no? En voz muy alta. Y me parece que, digamos, más allá de mi condición de documentalista y de mi condición de desear contar las historias desde estos medios audiovisuales, hay algo personal ahí que tuvo un sentido vinculado con contraponer un silencio muy hondo sobre todo esto con una voz muy alta que significa una película. Como vos mismo decías, digamos, hay un lugar de exposición, hay un lugar de contarle al mundo qué pasó, cómo fue, cómo se transitó eso, qué es lo que no se dijo, qué es lo que no se escuchó, a qué cosas no se le pusieron ni palabras ni imágenes, y me parece que tuvo algo que ver con eso. Digamos, para mí el proceso fue durísimo, como te imaginarás, Gonzalo, ¿no? Porque además implicó problematizar muchísimo los vínculos personales, ¿no? Un momento del documental, la historia personal gana en densidad política. Y gana en densidad política porque hablamos de un dirigente del Partido Comunista que se asesinaba en los 70. Se lee un comunicado de las 62 organizaciones peronistas hablando de aniquilar las infiltraciones comunistas. Y entonces ahí es cuando el documental deja de ser algo íntimo para interpelar a la sociedad, para interpelarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Es un documental que habla de ese aspecto de la responsabilidad de la sociedad. ¿En qué momento fueron cómplices? ¿En qué momento decidieron no mirar, no escuchar? Hacer esa figura de los tres monos que se tapan todos los sentidos. Y bueno, eso es algo que todavía sigue dando vueltas, que es necesario pensar, porque de alguna manera sigue sucediendo cuando hablamos de violencia institucional. Ahí donde la película gana otro aspecto y la vuelve y la convierte muy actual. En cada momento histórico se pueden hacer otras preguntas a esos hechos, a esas imágenes, a ese pasado. Mariana Ruti. Y sí, ese lugar todavía... Bueno, estábamos con eso, ¿no? Estábamos pensando el lugar de la sociedad civil, el lugar de las empresas. Cuando yo presento el proyecto al Inca, por eso te hablo del 2013, había todo un movimiento hacia ese lugar, ¿no? Que claramente, como vos decís, cuando viene Macri, su política es no, un momentito que llegamos hasta acá, ¿no? Más allá no vamos a cuestionar. Bueno, hay que ver qué espacio nos damos para seguir pensando estas cosas, porque evidentemente nos sigue atravesando. Este documental, El padre de Mariana Ruti, lo podrán ver en diferentes plataformas. Hoy, hasta las 8 de la noche, lo van a poder ver en la página lovitom.com.ar en el ciclo de cine dirigido por mujeres. Gratis, de manera gratuita, así que hasta hoy pueden verlo. También está disponible en otro ciclo, que es Miradas del Archivo Nacional de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos, en la página argentina.gov.ar, y después, en septiembre, va a estar disponible en Cinear Play, la plataforma de Inca. Con lo cual es una película que invita a ver, pero invita a pensar, ¿no? Sobre todo aquello que decía Mariana en un momento. Como se construyen los silencios, también se construyen las memorias. Hasta la próxima.